Como compañero del director, del presentador de este libro, del autor de este libro, Humberto Dojas, y como director del Instituto de Seguridad Internacional, para mí es un honor poder hacer una referencia a este libro. En primera instancia, debo decirles que, como ustedes saben, soy lego en términos del derecho internacional, así que mis observaciones van a estar relacionadas más con el conflicto que describe, con los problemas que se plantean y que están inmersos a lo largo de toda la obra. La obra tiene un título que esconde mucho más de lo que realmente revela, porque realmente es una intersección, entremezclar de conceptos y de temas que tienen que ver tanto con la historia misma de las relaciones internacionales, con el derecho internacional, con el derecho internacional de los conflictos armados, con la ciencia política y todos estos elementos combinados para presentar realmente utilidad al pensamiento estratégico. Quiero decir que esto presenta para mí una obra que es una obra de referencia para muchos de los que aquí están, que hacen de la docencia una de sus actividades. Encontrar un libro, una obra que compendie, resuma, extracte, sintetice y clarifique conceptos relacionados con el conflicto, con el desarrollo de la historia de las relaciones internacionales y el conflicto, es realmente un hallazgo. Por supuesto, creo que la dimensión de la obra, 673 páginas o algo así, si no recuerdo, pueden amedrentar. Empieza con los presocráticos y termina con los autores actuales y pasa por cuanto idioma se nos ocurra, de los occidentales y comunes todos, con obras que son de conocimiento y otras que no, pero además ha ido a los diálogos de las discusiones de las Naciones Unidas, o de la Asamblea General, o del Consejo de Seguridad, o de la Organización de Estados Americanos. Trata el tema utilizando una metodología que para los que sabemos enseñar estrategia o táctica es habitual, es la casuística, el uso de los casos. También en la Escuela de Negocios hoy el método del caso es una cosa común, pero aquí está tomado para, no solamente para fundamentar las apreciaciones que hace de cada una de las posiciones frente a las amenazas y a las respuestas del conflicto, sino además para ilustrar las circunstancias temporales que acompañaban al problema que se está planteando. Es decir, que encontramos 55 casos que realmente constituyen un aporte al tenerlos todos reunidos en un volumen donde podemos consultar todos los grandes conflictos que en nuestra memoria podemos tener. Que van estos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, todos los más importantes. Con esto no quiero restar importancia a lo profundo del tema, que es el tratamiento de las amenazas y las respuestas. Pero lo cierto es que al tratarlas, en su forma de clarificar cuál es la relación entre la amenaza y la respuesta y la legalidad que se busca presentar frente a la acción, tanto del que agrede como el que responde, encontramos 12 cuadros inmersos en esta obra que nos destacan, considerando por tipo de amenaza, por tipo de respuesta, por tipo de régimen político, las formas en que
se considera, el consenso internacional tiene sobre la legalidad o ilegalidad de la acción. ¿Sirve esto para un militar? No, el militar recibe órdenes y actúa en consecuencia, pero sí para el asesoramiento, para saber cuándo la utilización de determinadas medidas que pueden estar a su alcance, como puede ser una represalia, como puede ser simplemente una medida de disuasión, como puede ser el hecho de la fabricación o disposición de determinados sistemas de armas, contribuyen, favorecen o perjudican una visión de legalidad sobre el conflicto que se está desarrollando. De todos los casos aquí analizados, que son todos muy interesantes, por supuesto Malvinas atrajo mi atención inicial. Malvinas porque estamos viviendo los 30 años, Malvinas por lo que significa para los argentinos en su conjunto, pero aquí para analizarlo como lo hace Alberto con mucha objetividad, ¿cuáles fueron las posiciones que Argentina, equivocada en su decisión o no, y Gran Bretaña en su reacción, sostuvieron ante la comunidad internacional para fundamentar su acceso? Argentina diciendo que no agredía porque en realidad recuperaba un territorio que era propio, no afectaba la soberanía y por lo tanto no cometía un acto de agresión. Gran Bretaña diciendo que actuaba en legítima defensa, Argentina diciéndole que no era legítima defensa porque había pasado un tiempo entre el desembarco el 2 de abril y la presunta reacción que no daba la inmediatez que tiene que tener una respuesta de legítima defensa, salvo que tenga orden del Consejo de Seguridad. Y esto es solamente un poquito de sal para no desentrañar lo que significa la explicación del caso. Pero como todos los casos son igualmente razonados, buscándole la controversia de las posiciones y viendo las alianzas, cómo funcionan. Por supuesto que estamos en una controversia entre lo real, que es esto que describo en la casuística, y lo ideal, que es lo que Alberto propone como una solución ideal al final de todo esto. Él propone, por supuesto, la abstención del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y llegar a eso, ya no con un ideal kantiano, tan purista, sino a través de la globalización del principio de un régimen de gobierno democrático y un respeto a los derechos humanos como elementos esenciales del uso de la fuerza, de la que no reniega. Dice bien claro Alberto que pretender que un Estado carezca de fuerza es tratar de echarle la culpa a los soldados de los conflictos que se producen. Es, como sabemos decir burlonamente, la teoría del bombero. Existen incendios porque hay bomberos. Este tipo de aproximación a la necesidad de que la fuerza respalde la acción del Estado está presente tanto en la cita del presidente Obama al recibir el Premio Nobel de la Paz, cuando habla de la necesidad del uso de la fuerza y de la existencia. Lo que estamos aquí tratando es de darle legalidad dentro de un sistema político que respete la democracia y los derechos humanos y que globalizado así permita llegar a algo que supere lo que Alberto critica en varias instancias de su libro: la actual Organización de las Naciones Unidas, una organización que, siendo mundial y con la intención de preservar la paz, ha tenido tantos inconvenientes en hacerlo, tantas realmente frustraciones mundiales ocurridas por la existencia del veto, por la representatividad del Consejo de Seguridad, por los intereses allí jugados, por la no disponibilidad de una fuerza armada propia del organismo. Recuerdo una nota de hace unos años de Flora Lewis en el diario La Nación que proponía contratar a los gurkhas, me parece que habían quedado sin trabajo porque los ingleses los habían despedido de su ejército. Entonces constituir unas divisiones de gurkhas, ponerlas a órdenes de las Naciones Unidas y solucionar el problema. Ese no es el problema. El problema es la decisión de emplearlos. El problema es lo que me comentaba el general Hillard, comandante de las fuerzas canadienses
fuerza canadiense y comandante en Afganistán, que cada vez que tomaba una decisión de actuar ante una agresión talibán, reunía a los comandantes de los contingentes europeos para indicarles que tenían que actuar, y todos sacaban el celular para llamar a su país de origen y pedir autorización para poder cumplir la orden del comandante. Esto es lo que hace ineficaz, lo que hace inviable un mecanismo como este, donde se intenta, a través de consultas circunstanciales, prevenir los daños que ocurren. Está Ruanda, está Sudán, está Timor Oriental. Bueno, están tantos casos en los cuales hemos visto la frustración de cientos de miles de vidas perdidas por la ineficacia del organismo en que confiamos para encontrar una solución. Habla también Alberto, por supuesto, de la Carta. La Carta es el elemento de referencia del libro. La Carta es lo que contrasta cada uno de los casos que analiza. Analiza el caso y dice: la Carta dice esto. Y al mismo tiempo lo hace con las resoluciones de la Asamblea y también con los fallos y resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Y ahí vemos muchas veces la ambivalencia y la ambigüedad de las decisiones, la falta de precisión en determinar la razón y la legalidad. Y todo esto ensombrece la perspectiva de un mundo que todos conocemos, que crece hasta llegar en el 2050 a los 9.600 millones de habitantes, que se hacina en ciudades sin tener los medios para garantizar las condiciones de vida, y que al mismo tiempo pelea por los recursos, con un desnivel y una desigualdad en términos de la distribución de la riqueza que promueven el conflicto. Esto nos espera desde el punto de vista social, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de la letalidad de los sistemas de armas, la evolución tecnológica ha logrado que lo que antes se demoraban años en producir en términos de bajas y daños, se produzca en segundos. Que la capacidad de prevenir, Alberto dice que es casi imposible la sorpresa en los conflictos actuales. Ahí yo tengo alguna discusión que hacer, porque precisamente por la capacidad de actuar a grandes distancias, la sorpresa es posible, porque uno puede no prevenir que va a ser atacado cuando recibe el ataque, porque la capacidad de misiles que superan los miles de millas de alcance, con grandes capacidades destructivas, hace que la seguridad de frenar la sorpresa no sea tal. Y además, si pensamos en los desarrollos de la ciberguerra, la guerra del espacio, cuyo comienzo fue aquel misil chino sobre un satélite propio, pero que causó gran espanto a todos los que tienen sistemas satelitales. Si pensamos en la internacionalización de los mares y la intención de actuar sobre ellos, si pensamos en la Antártida y los hielos eternos, todo esto hace que pensemos en que la necesidad de lograr que este ideal que nos plantea Alberto se materialice en algo más práctico, más pragmático, más activo, es algo urgente. Yo aplaudo el aporte de Alberto a los que nos gusta el tema. Creo que es de utilidad para todos, como dije, en la docencia y en lo académico. Lamento no tener suficiente capacidad de análisis legal como para decir lo bueno, que seguro lo va a decir Archibaldo, pero creo que es una obra de referencia. Muchas gracias.